Saluda Juan José Hidalgo, creador de esta línea de investigación Criminología para la Paz, estudiante del fenómeno social anomia de paz, que es para mí lo que origina todos los conflictos económicos, sociales, violentos, delincuenciales, de corrupción, que ya antes, decía yo, afectaban simplemente a nuestra región latinoamericana y sigue siendo América Latina y el Caribe, pues las regiones más afectadas por el delito, donde más gente muere, donde más gente lesionada, donde más violaciones a los derechos humanos hay, etcétera, etcétera. Pero hoy no voy a hablar de Latinoamérica, voy a hablar de un tema que realmente me entristece en pleno siglo XXI, protagonizado por naciones que supuestamente son más adelantadas que nosotros. Estoy hablando de Europa y Estados Unidos y el Asia. Son civilizaciones que cuando acá en América Latina no descubríamos ni siquiera el uso del metal, no habíamos desarrollado la escritura como tal, en momentos históricos ya estas eran en algunos tiempos imperios, repúblicas, es decir, son las que al final del día crearon el mundo como lo conocemos, ¿no? La China, digamos el mundo árabe, que digamos desarrolló tanto las matemáticas, es decir, los que el Roma, que nos creó un sistema legal, un desarrollo, digamos, de ingeniería, en formas de gobierno, digamos imperios que se fueron formando como Inglaterra, como Reino Unido, como España, que llegaron a dominar vastos lugares del continente, de los continentes, naciones enormes, ¿no? Irak, donde se desarrolló la Mesopotamia, todo lo que es Irán, Irak, Siria, Egipto, donde desarrolló, pues, digamos, la historia completa. Pero vemos en este mundo que los países que deberían de dar, y es allí donde se desarrolla también la tecnología, ¿no? El conocimiento académico, que se transmitió hacia las Américas, al África, y la que sigue produciendo, pues, conocimiento académico. Están las más prestigiosas universidades del mundo. Sin embargo, hoy en día están protagonizando, y antes de decir esto, son los países a los que nosotros siempre nos referimos, si esto fuera en el primer mundo, si esto fuera en el primer mundo, ¿no? Pero yo siempre dije, bueno, si esto fuera en el primer mundo nos dejó en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, con 14 millones de muertos, con muchos países involucrados, una guerra mundial que fraccionó los mapas continentales, y que obviamente terminó un armisticio. Así es, la guerra nunca terminó hasta que se dio nuevamente por ahí por el 1936-38, ya con un Hitler en el poder, con la invasión a Austria, con la invasión a Polonia, y después ya lo que sabemos que es la Segunda Guerra Mundial, en donde se metió Japón a darle duro a los gringos, y los gringos, pues, se liberó una guerra, pues, en Occidente, y otra, pues, digamos en Oriente, ¿no? Es decir, la guerra de Japón, que para mí se la jalaron los gringos solos, ¿no? Y que duró un año más de la Segunda Guerra Mundial, y donde aparecieron las dos bombas nucleares, la Hiroshima y la Nagasaki. Es decir, estos pueblos que alguna vez nos civilizaron, ¿no? Y obviamente pues, la Segunda Guerra Mundial dejó millones y millones de muertos, casi 50, casi 60 millones de muertos, y una destrucción brutal de todo lo que fue, digamos,
China, Japón, las Filipinas, etcétera, por ese lado, y por Europa, pues todo lo que es Alemania, Austria, Holanda, Francia, eh, es decir, Italia, es decir, Estados Unidos en Pearl Harbor, esta gente que es la que nos desarrolla la tecnología, que nos culturiza ahora, es la que está en guerra. ¿Y por qué daba estos antecedentes? Porque después de la Segunda Guerra Mundial nos quedó a nosotros algo que se llamaba comunismo, donde un gallo de apellido Stalin, no se le ocurrió Stalin, Lenin y todo eso, hasta que acabó el comunismo en Rusia, en la Unión Soviética, se mató, se jaló 50 millones de personas en un genocidio sistémico, sistemático, brutal, es decir, casi la misma cantidad que gente que murió en una guerra. Pero aquí la gran diferencia es que mataban a los suyos. Y en China, 80 millones, ¿no? Es decir, estas poblaciones que son las más educadas, más respetuosas, las que respetan las señales de tránsito, las que no tiran basurita en la calle, cuando les da por matarse, se matan en serio, ¿ya? Y le dejan un problema al mundo espantoso. Yo me voy a referir a la guerra de Ucrania. 2 años el ejército ruso y el ejército ucraniano matándose. Ese pedazo de tierra es el ombligo entre una guerra entre Rusia y los países del occidente. Ya hablan de tirarse bombas mundiales, bombas atómicas, perdón, ¿no? Al mismo tiempo, Israel matándose, cometiendo ya un genocidio en Gaza, pese a que a un principio yo creo en el derecho a defenderse, ¿no? Lo que hicieron los de Hamas, pues fue brutal, salir, coger 1.300 personas, matarlas, secuestrarlas, violarlas, eso había que combatir. Pero ahorita hay un problema en Líbano, Gaza, Egipto, Siria, está Hezbollah, y Israel dándole a todo el mundo con 200.000, 250.000 muertos, desplazados, ¿sí? Y ya se habla, digamos, de seguirse destruyendo. Esto origina el otro problema, ¿no? El de Yemen y los barcos americanos y británicos, que también se están bombardeando, ¿no? Irán, que es pues, mediador desde el conflicto, que financia a los yemeníes, a los de Hezbollah, a los de Hamas. Es decir, estamos literalmente ante una nueva guerra mundial. ¿Y por qué se habla de guerra mundial? Porque es guerras donde hay muchos países en conflicto, ¿sí? Y que son entre países, ¿no? Con alianzas, con alianzas básicamente, en donde un sector se mata con otro sector, o es decir, un grupo de países mata a otro grupo de países o ataca a otro grupo de países que no piensan igual, ¿ya? ¿Cuántos muertos va a dejar esto? Porque si la Segunda Guerra Mundial nos dejó a nosotros como locos, pues fue una guerra automática, automatizada, de industria, de tecnología, ¿cuántos muertos va a dejar esta? ¿Qué impide a dictadores, presidentes o gente que simplemente es salvaje matarnos? Porque es que si tiran una bomba mundial, una bomba atómica en cualquier lugar del mundo, pues si nos olvidamos de las Coreas, pues, ¿no? Y de los países africanos, donde también pues hay masacres, esclavitud. Es decir, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿A dónde, señores? ¿A dónde? ¿Por qué no hemos aprendido como especie a entender que si nos atacamos los unos a otros, llegará un momento en que no vamos a sobrevivir ninguno? ¿Qué hace las investigaciones para la paz sobre esto? Y aquí sí reclamo
yo como investigador para la paz y como criminólogo, ¿qué hace estas ciencias? ¿Qué hacen estas ciencias para advertir sobre este asunto? ¿Cómo intervienen? Me da pena ver que la criminología la han degradado a lo que es criminalística, ¿no? Y a programas que salen en Discovery sobre quién mató a quién. Eso no es la criminología. La criminología también tiene algo que se llama criminología crítica, que analiza los conflictos, y las investigaciones para paz se han dedicado exclusivamente a entender la guerra. Pero no. Vemos que estas ciencias se pasan hablando de la criminología feminista, de la criminología de género, sí, y de la paz lo mismo. Lo mismo. Señores, nosotros como investigadores para la paz no podemos tomar postura. La única postura la que debemos de tomar es la paz. No podemos apostar por los palestinos, o apostar por los israelitas, o apostar por los ucranianos. Nosotros tenemos que apostar a la paz mundial. Y los criminólogos a investigar sobre el origen de la violencia. Bueno, en este caso, pues más allá de criminología, es entender lo que pasa dentro de estos países que están en conflictos. Es decir, no hemos olvidado la paz. La paz por medio de la guerra. Eso funcionó 70, 80 años. Pero ya vemos que las furias se desataron. Miren, las guerras usualmente ocurren en momentos críticos de la sociedad, las guerras modernas básicamente, cuando la gente se muere de hambre, cuando hay, digamos, un descalabro mundial económico, o cuando hay un cambio en las estructuras sociales por desarrollos tecnológicos. Y creo que esta es la tercera razón por las que hay guerras ahora. Sabemos que al final del día el ser humano va a terminar dominando a otros seres humanos, no con látigo y no con cadenas, sino con acceso a ciertas tecnologías que otros seres humanos no van a poder dominar. Y sabemos que se va a crear también con este desarrollo de la inteligencia artificial, lo cual es bueno. Millones de desempleos, millones de gente desempleada. Y bueno, todo esto trae, más sumado a gente que no tiene escrúpulos, dictadores, dementes, como esos de ISIS, que van y disparan hasta con lanzallamas, y matan a un montón de gente, sabiendo que esto va a traer repercusiones, ¿sí? Pero no hay una voz que alce, más que por ahí la ONU o por aquí el Human Rights Watch, que lo único que habla siempre es defender a los presos, pero nadie habla. El mundo ha callado porque los que sabemos estamos callando. ¿Y saben qué? No denunciar, no condenar o no fomentar la paz en medio de esta crisis mundial de la violencia y de la guerra es ser tan cómplices como el que ejecuta un acto o produce una acción. Yo no me voy a convertir en cómplice de la maldad. Señores, hay una ciencia que nos puede ayudar a resolver este problema. Se llama Ciencias para la Paz, que tiene método científico, que tiene variables medibles, creadas después de la Segunda Guerra Mundial y que se desarrollan en varios países europeos como España, Austria, Noruega, etc., en donde también desde Latinoamérica estamos haciendo nuestros aportes y que se han implementado en ciertos lugares donde hay conflictos. Señores, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque si no lo hacemos, simplemente vamos a terminar extintos. Hay que alzar la voz. Hay que hacer activismo por la paz. No hay que hacer activismo por los ucranianos, ni por los rusos, ni por los palestinos, ni por esto, ni por los otros. Hay que defender la paz, no importa sobre qué sector. La paz al final del día es la tolerancia a diferencias étnicas, a diferencias económicas, a diferencias culturales. Es desarrollar ese nivel de tolerancia
para crear costumbres, cultura, comportamientos pacíficos. Es hora de apostar a la paz, señores, porque donde hay una nueva guerra mundial, difícilmente nuestra especie logre sobrevivir a ella. Que tengan un excelente fin de semana para los países cristianos católicos. Tengan un felices Pascuas, Semana Santa. Que disfruten. Un abrazo. Adiós.